Bienvenidas familias a otra clase de la escuela. Hoy vamos a hablar sobre obediencia. ¿Obedecer o no obedecer? ¿Cuál es la cuestión? En el fondo todos nos gustaría que nuestros hijos nos obedecieran, sin cuestionar tanto, ¿verdad? Sin plantarse tanto en el no. Y al mismo tiempo nos gustaría criar personas libres, que tomen sus propias decisiones, que no obedezcan o al menos no obedezcan ciegamente. Y entonces entramos como en una lucha ahí, una dicotomía rara en la que no sabemos si queremos que obedezcan y no nos cuestionen o si queremos que nos cuestionen y que aprendan a tomar sus propias decisiones. Entonces hoy vamos a hablar sobre la obediencia, sobre los niveles de obediencia, qué es lo que podemos esperar y hasta dónde llegar y por qué es importante sí que exista la obediencia. Según el diccionario, obedecer es doblegar o ceder a la voluntad del otro. Es una frase dura, ¿no? Nosotros cuando pensamos, por lo menos yo y la gran mayoría de mi generación, lo voy a decir así, cuando pensamos en la palabra obedecer, es como que se nos clavara una espina. Es como que estar bajo las órdenes, doblegar mi voluntad, eso me genera como muchísimo dolor. Pero al mismo tiempo, todos obedecemos para poder vivir. Ya hemos hablado de esto en otras clases, pero si esta es la primera vez que mirás una clase dentro de la escuela, esta es la primera que te llamó la atención, te quiero contar que María Montessori hablaba como de una superinteligencia, una inteligencia cósmica, digamos. Todo el cosmos vive en un único organismo. Si nosotros eso lo vamos achicando dentro de cada conjunto menor, digamos, hay una convivencia y un estado de colaboración para que podamos sobrevivir, llevándolo desde la naturaleza, el planeta y cómo el planeta busca el equilibrio, hasta cómo nuestro cuerpo busca el equilibrio, cada célula de nosotros lo busca. Nosotros los humanos como grupo social tenemos una superinteligencia que fue la que nos permitió llegar hasta acá, que no fue llegar así nomás, fue llegar avanzando como sociedad en la tecnología, en la medicina, en diferentes aspectos que nos permiten como especie hacernos cada vez más fuertes. Un humano solo, aislado del grupo, no sobrevive, pero un humano dentro del grupo que lo comporta, dentro de la sociedad, se hace fuerte, tan fuerte que somos la especie más fuerte sin tener fuerza real. Todo lo que nosotros tenemos es en base a nuestro conocimiento y a las herramientas que creamos. No podemos sobrevivir ni un día entero al sol, gente. Entonces, para que esa superinteligencia funcione y que podamos convivir, nosotros hacemos acuerdos. Por ejemplo, no sé, todos manejamos, o por lo menos en estos lados, ¿no?, del lado derecho de la calle y vamos derechito y nadie se cruza porque eso podría provocar un accidente. Obedecemos una norma de tránsito. Cuando esas son, reglas generales, ¿no? Pero a veces las hacemos hasta por un momento específico. Por ejemplo, en la pandemia había que usar tapabocas para entrar al supermercado. Vos podías estar de acuerdo o no con el uso del tapabocas, pero para entrar al supermercado era necesario. Si no estabas de acuerdo y necesitabas entrar al supermercado, doblegabas tu voluntad en pro de la voluntad de otro, que en este caso sería la norma de ese momento. Entonces, la obediencia, por raro que parezca, tiene que ver con algo que es la voluntad. Y tanto la voluntad cuanto la obediencia nacen junto con nosotros, son innatas, pero necesitan desarrollarse. Necesita ser trabajada la voluntad, así como necesita ser trabajada la obediencia. ¿Cómo vamos a lograr la obediencia real? A través de la voluntad. ¿Por qué? Porque se acuerdan de la definición. La obediencia es doblegar mi voluntad. Yo tengo que tener una voluntad y poder controlar mi voluntad. Y eso lleva una práctica enorme, gente. Traje 2 libritos, de los cuales te voy a leer en esta clase un pedacito. Cortito, prometo. En realidad este capítulo es cortito de por sí y habla de esto de lo innato, y el otro es un poquito más largo, pero yo subrayé las partes para que no se haga eterno. Este capítulo de El niño, el secreto de la infancia, es el capítulo número 25, que se llama La disciplina. Y dice así: a pesar de esta soltura y tranquilidad que ponían los pequeños en su manera de ser, estos niños daban la impresión de ser extraordinariamente disciplinados. Está hablando de los niños en la primera escuela Montessori, ¿no?, en la escuela de los niños. Trabajaban tranquilos, absorbidos,
cada uno por sus ocupaciones propias. Evolucionaban con ligereza para ir a cambiar el material o para ordenar su trabajo. Salían de la clase, echaban una ojeada al patio y volvían a entrar pronto. Obedecían los deseos expresados por su maestra con rapidez sorprendente. Esta decía: hacen exactamente lo que les digo y esto me hace sentir una responsabilidad por cada palabra que pronuncio. En efecto, cuando ella ordenaba el ejercicio del silencio, aún no había terminado su orden cuando los niños ya permanecían inmóviles. A pesar de esta aparente dependencia, actuaban según su propia iniciativa, disponiendo de su tiempo. Solos tomaban los objetos, ordenaban la escuela y cuando la maestra llegaba con retraso o salía dejándolos solos a los niños, todos seguían bien. Hasta era la principal atracción observada. El orden y la disciplina unidos íntimamente a la espontaneidad. ¿De dónde provenía esa disciplina perfecta, vibrante? ¿Hasta cuándo se manifestaba en el silencio más profundo? Aquella obediencia que dominaba y era seguida inmediatamente. La calma que reinaba en la clase cuando los niños trabajaban era conmovedora. Nadie la había provocado y no hubieran podido obtenerla desde el exterior. ¿Qué quiere decir acá? Cuando se diseñaron los espacios, cuando se diseñó el ambiente de la escuela de los niños, de la primera escuela Montessori y de todas las que vinieron después, el ambiente se fue diseñando en función de los niños. Era la casa de Bambini. Todo lo que había ahí estaba puesto en función del interés de los niños y de su voluntad de trabajar con ese material. De hecho, se dice que la torre rosa, por ejemplo, solamente es rosa porque se probó con torres de muchísimos colores y la rosa era la más elegida. Entonces terminó siendo la torre rosa, el material más icónico de Montessori. Tiene el color rosa simplemente porque es el que los niños se sentían más atraídos en el formato torre. Solo eso. Entonces, como todo ese ambiente estaba preparado para que los niños trabajaran y ellos tenían la libertad de hacerlo, y conocían la forma de utilización de esos materiales, o sea, se saben mover en el ambiente, tienen autonomía para hacerlo, se les permite tomar la decisión y actúan según su voluntad, entonces no había razones para que no trabajaran, no había razones para no obedecer al trabajo requerido, porque ni siquiera era requerido, era innato, nacía de ellos ese orden, esa voluntad de trabajar, que era lo que el ambiente estaba pidiendo en realidad, lo que se quería que hicieran en la escuela. Y cuando eso ocurre, cuando es desde el interior del niño, la decisión de obedecer, y vas a entender esto un poquito mejor ahora después, lo hace sin que nadie ordene. Y esto es lo más importante, porque nosotros no queremos que nuestros hijos obedezcan, porque para que nuestros hijos obedezcan ciegamente significa que tenemos que estar nosotros dando la orden. Nosotros lo que queremos es que sean capaces de doblegar su voluntad, entendiendo las normas y obedecer desde el interior, sin que haya nadie que esté dando la orden. O sea, si yo te digo que tocar el fuego puede ser peligroso, yo pretendo que vos no te acerques al fuego, aunque yo no esté. Pero ¿cuándo es capaz un niño de no acercarse al fuego? ¿Cuándo? Porque ustedes habrán visto por ahí un experimento que hicieron con niños que le daban marshmallows y les pedían que no los comieran, y el que no lo comía, luego iba a venir el científico que estaba haciendo el experimento y le iba a dar 2. El que se lo comía, bueno, se comía solo ese. Entonces algunos niños pudieron aguantar, iban mostrando las estrategias que usaban para aguantar, para doblegar su voluntad en ese momento, y otros niños no podían y se tentaban a comerse el marshmallow, y hay todo un estudio de eso, ¿no? Algunos niños en algún momento de la vida es cuando nosotros empezamos a lograr hacerlo, y eso nos ayuda cuando entendemos los grados de obediencia, en qué nivel estamos y cómo podemos trabajar, y se trabajan desde la voluntad. Y para explicar eso voy a agarrar otro librito acá que se llama La mente absorbente del niño, que también es de María Montessori y que coincidentemente también es el capítulo 25, se llama Los 3 grados de obediencia, y vamos a analizar rápidamente este texto. Primero, un concepto súper importante que es el de orme. Ella decía que el orme es algo así como la fuerza interior, como tu guía interior, como tu naturaleza más pura. Eso es el orme, lo que nosotros nos mueve por dentro. Desde que nosotros nacemos
y hasta cerca de los 3 años, obedecemos a nuestra necesidad de supervivencia, obedecemos a ese guía interior, a ese orme o esa orme, no estoy segura si es femenino o masculino, que nos va a empujar hacia la vida, hacia el desarrollo que necesitamos para poder vivir en sociedad. Pero en los primeros 3 años, sobre todo, va a ser tipo, no puedo obedecer a otra cosa más que a mi propia naturaleza. Entonces dice, los estudios biológicos nos sugieren que la voluntad del hombre forma parte de un poder universal. Orme, madre naturaleza, universo, llámalo como quieras, ella le puso ese nombre. Y que esta fuerza universal no es física, o sea, no es impuesta desde afuera, sino que es la fuerza de la vida en curso de evolución, o sea, es lo que te empuja a que te desarrolles. Y toda esa forma de vida es impulsada irresistiblemente hacia la evolución. Y lo que le da impulso es la orme, o sea, la fuerza de vida es la fuerza de voluntad. En la infancia, esta fuerza se convierte en parte consciente apenas el niño realiza una acción deliberada por él mismo. Y luego se desarrolla. Por ejemplo, para ponerlo en palabras más fáciles, ¿no? En el momento en que el niño decide dar un paso para alcanzar un objeto y logra llegar hasta donde está el objeto, bueno, dio un paso en el desarrollo porque empezó a trabajar su voluntad. Ya no se mueve de forma aleatoria, sino que se mueve en pro de lo que quiere. Y eso empieza casi con el nacimiento, gente. Cuando un bebé gira la cabeza para seguir la voz de la mamá, esa es su voluntad actuando. No es que la mamá atrae su atención, es el bebé que prestando atención en eso decide girar su cabeza para ahí. Por eso no somos tan importantes. Los adultos me refiero. Por eso decimos que la voluntad es algo que debe desarrollarse y que por ser natural obedece a leyes naturales. Entonces hablamos de voluntad como de algo que implica una finalidad de alcanzar y dificultades para vencer. En cambio, si consideráramos que las acciones voluntarias son movimientos casi siempre desordenados, entonces se sentiría la necesidad de dominar la voluntad. Y una vez considerado necesario esto, el resultado lógico sería sustituir nuestra voluntad por la del niño, obligándolo a obedecernos. Miren qué importante es esto, ¿no? Lo que está diciendo es que si yo logro entender que un niño cuando va a tocar algo está guiado por su orme y por lo tanto por su voluntad, y que cuando hace eso camina hacia su desarrollo, no me voy a imponer, no voy a imponer su obediencia a mí diciéndole no toques. ¿No es claro? Si yo entiendo que la necesidad de tocar es más importante que la de obedecerme, entiendo por qué un niño chiquito no me puede obedecer. Mientras el niño sigue su guía interior y sigue el orme, o sea, va hacia su desarrollo y es impulsado por la fuerza de vida, no me puede obedecer, porque mi voz no es más fuerte. Si me obedeciera, estaría yendo en contra de lo que él entiende como su supervivencia. Quédate quieto, no te muevas, no corras, no toques, no grites. Son simplemente órdenes que el niño no puede obedecer. Y esas son las órdenes que pretendemos que obedezcan los niños chiquitos, porque no le estamos diciendo prepárate la merienda, no le estamos diciendo dobla tu ropa, prepara la mochila para la escuela, porque sabemos que eso no lo puede hacer. Con los chiquitos peleamos casi siempre porque entendemos que sus movimientos son involuntarios y desordenados y no logramos ver que siguen una lógica, solamente que esa lógica es interna y que lamentablemente no la podemos ver desde afuera. Tenemos que confiar en que es así. ¿Qué pasa cuando nosotros pedimos algo y que eso coincide con su voluntad, ¿no? O sea, obedecer coincide con su voluntad. Como cuando le decimos, tráeme el autito, tráeme la pelota, anda a buscar la pelota, ¿no? O sea, vamos a favor del movimiento, jugamos con el niño y entonces proponemos movimiento y el niño obedece sin ningún problema, porque obedece ahí, ¿verdad? Una voluntad que quiere lo que el individuo hace conduce hacia el desarrollo consciente. Nuestros niños eligen espontáneamente su trabajo, hablando de los niños de la escuela, y repitiendo el ejercicio elegido, desarrollan la conciencia de sus acciones. Lo que al principio solo era un impulso vital, ir y agarrar el objeto, ¿no? El impulso vital de agarrar el objeto para su desarrollo, ahora se convierte en acción de la voluntad. Primero el niño actuaba instintivamente, ahora actúa consciente y voluntariamente, y esto representa un despertar del espíritu.
Cuando la voluntad empieza a actuar, es un despertar del espíritu. Miren qué interesante esto. Una señora de la buena sociedad visitaba un día nuestra escuela y con su mentalidad anticuada le dijo al niño: así que hacéis lo que queréis, ¿no? Así que hacen lo que quieren. Los niños estos criados así hacen lo que quieren, ¿verdad? Son niños desgobernados. Y el niño contestó: no, señora, no hacemos lo que queremos. Queremos lo que hacemos. El niño sentía la sutil diferencia entre hacer lo que uno quiere y amar lo que uno hace. Entonces, ¿cuándo va a empezar a obedecer? ¿Cuándo ocurre ese despertar del espíritu, ¿no? ¿Cuándo la voluntad está lo suficientemente trabajada como para que la obediencia se dé? Bueno, María Montessori nos ayuda con eso también y dice que hay 3 grados de obediencia que más o menos coinciden con edades. De 0 a 1 año es 100% orme, o sea, no hay forma de que un bebé nos obedezca. ¿Tá? No importa, no le puedes decir al bebé parar de llorar, no va a parar de llorar. No le puedes decir al bebé qué agarrar o qué mirar, no importa la orden que le des. El bebé solamente sigue su guía interior hasta por lo menos 1 año. A partir del año, que es cuando empieza el movimiento más, la explosión de movimiento mayor, o sea, un poquito antes, a partir de los 9 meses, cuando el bebé empieza a gatear, a ir detrás de algo que busca y vos ves en él la voluntad, ahí empieza un segundo periodo. En ese periodo, el niño puede obedecerte siempre que tu voluntad coincida con la suya. Puede hacer lo que tú le pedís si su guía interior le dice que haga eso. O sea, si su guía interior le dice lo mismo, dale, tira la pelotita. Y entonces ella lo plantea así, ¿no? Durante el primer periodo de vida, las acciones del niño obedecen a la orme. Era femenino, la orme. Esto está muy claro en todos hasta el final del primer año, ¿tá? Primer grado de obediencia. Entre 1 y 6, el fenómeno es menos aparente a medida que en el niño se desarrollan la conciencia y el control de sí mismo. Entonces, durante ese periodo, la obediencia depende de hechos de formación. Para poder ejecutar la acción ordenada se requiere una cierta habilidad y determinado grado de madurez. Hasta 1 año no va a obedecer, de 1 a 6 años va a obedecer si coincide, pero sobre todo si tiene las habilidades para obedecer. O sea, por más que yo le pida a un niño de 6 años, anda y prepárate la merienda, si nunca lo hizo, si no está preparado para hacerlo, si no es parte de su rutina, no lo va a hacer, no va a obedecer. Solamente va a obedecer cuando quiere y cuando puede. Cada vez, esto a medida que va pasando el tiempo, es cada vez menos cuando quiere y cada vez más cuando puede. ¿Qué quiero decir con esto? Que un niño de 6 años no es lo mismo que un niño de 3 años. Un niño de 6 años puede obedecer mucho más porque quiere obedecer mucho más, porque le importa obedecer mucho más, porque le importa quién le da la orden. Eso lo vas a entender ahora. Pero va a depender de que pueda hacerlo, ¿no? Entonces, por consiguiente, lo que denominamos primer grado de obediencia es el periodo en el que el niño puede obedecer, pero no siempre logra hacerlo, no siempre consigue hacerlo. Es el momento en que obediencia y desobediencia son paralelas. Incluso si lo hizo una vez, por ejemplo, si una vez le dijiste que se vista y se vistió, si una vez le dijiste que junte los juguetes y los juntó, no significa que lo pueda hacer todo el tiempo. Porque a veces eso va a coincidir con su voluntad o va a poder doblegar su voluntad y hay momentos en los que no. Porque la vida es llena de altibajos, gente. Y a veces sabemos que tenemos que comer sano y a veces lo hacemos, pero otras veces, aún sabiendo que tenemos que comer sano, nos clavamos chocolate. ¿Se entiende? Porque no logramos doblegar nuestra voluntad a nuestro razonamiento. Y si los adultos no podemos, ¿por qué vamos a creer que niños que están empezando a practicar esto de la voluntad y la obediencia lo van a lograr tan fácilmente? El segundo grado, ojo con esto, el segundo grado de obediencia se alcanza cuando el niño puede obedecer siempre. O sea, cuando ya no existen obstáculos que dependan del grado de su desarrollo. O sea, realmente lo puede hacer y lo quiere hacer, o sea, maneja su voluntad. Sus habilidades bien consolidadas pueden ser regidas no solo por su voluntad, sino también por las de otra persona. O sea, yo le puedo pedir algo, él sabe hacerlo, no quiere hacerlo, igualmente decide hacerlo, decide doblegar su voluntad. Y acá María Montessori nos dice algo que está buenísimo, que es, miren, el niño puede absorber la voluntad de otra persona y actuar en consecuencia. Este es el nivel más elevado al que aspira la educación. O sea, la educación formal aspira a que el niño pueda obedecer lo que el maestro le pide.
Solo eso. ¿Y por qué digo que solo eso? Miren esto. El educador ordinario no aspira a ningún estadio de obediencia que vaya más allá de ser obedecido en cualquier momento. En cambio, el niño, cuando se le da la posibilidad de seguir las leyes de la naturaleza, va más allá. Hay un tercer grado de obediencia que va más allá de hacer lo que el otro te pide, de simplemente seguir la orden sin cuestionar, obedeciendo al maestro. El niño no se detiene ahí, sino que sigue hasta el tercer grado de la obediencia. Aquí la obediencia rebasa la relación con la habilidad adquirida. Se pone al alcance del niño. Es como si el niño se diese cuenta del hecho de que el educador es capaz de hacer cosas superiores a las que puede hacer él. Es como si se dijese para sí, esta persona se halla tan por encima mío, puede penetrar en mi inteligencia con un especial poder y hacerme mayor como él. Actúa dentro de mí. Este sentimiento parece conferir al niño una gran y profunda alegría. Poder recibir directrices de esta vida superior es un descubrimiento repentino, que lleva en sí una nueva forma de entusiasmo. El niño se vuelve impaciente y ansioso por obedecer. Parece raro, sé que hay palabras ahí que te van a sonar raras, como es un ser superior, pero mira, te voy a bajar acá en palabras de Clary. Imagínate esta situación. Tu hijo de 10 años ama el fútbol, lo ama profundamente, le encanta, vive con la pelota pegada al pie y de repente tiene la oportunidad de tener una clase de fútbol con Messi. Tu hijo sabe que Messi es el mejor jugador del mundo en este momento. Lo ve como una persona que lo influencia, o sea, que le provoca ganas de practicar el deporte. Lo admira por el conocimiento que Messi tiene. Desde esa admiración, las ganas de ir a la clase con Messi, de obedecer lo que te diga Messi y sobre todo de aprender lo que te diga Messi, hace que no sea ni necesario que esté pidiendo silencio, que pida obediencia o que el niño se distraiga, porque cuando el nivel de atracción del educador, o sea, el nivel de admiración del niño hacia su referente, que serán los padres, o será el maestro, o será Messi, es tan grande que la obediencia es innata, y ese es el tercer grado, el que deberíamos aspirar todos, en el que la voluntad ejercida no tiene que ser doblegada porque lo que queremos coincide con lo que el niño quiere y porque nos admira, y entonces va a querer aprender de nosotros, y cuando quiere aprender de nosotros tiene entusiasmo por obedecer. Como cierre para esta clase y como consejo, te voy a leer lo siguiente. No es jefe el que tiene un gran sentido de la autoridad, sino más bien el que tiene un gran sentido de la responsabilidad. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pedimos, así como aquella maestra que hablaba en la casa de Bambini, que tengo un gran sentido de la responsabilidad cada vez que les pido algo, porque sé que van a obedecer. Tenemos que ser muy conscientes de en qué periodo estamos, qué es lo que podemos pedir, porque cuando nosotros imponemos la obediencia desde afuera, cuando la imponemos desde un lugar externo, en realidad, en lugar de que pueda el niño trabajar su voluntad, lo que está haciendo es apagando la voluntad, guardando dentro de sí. Y cuando nosotros no estemos, bueno, va a salir, y va a salir sin haberse educado, sin haberse trabajado. Entonces, si te está costando ahora, lo que te propongo es que intentes conectar con ese primer año de vida, donde sabías que no te iba a obedecer. O sea, no esperás que un bebé de 6 meses te obedezca, no lo estás esperando. Entonces lo que haces es observar al bebé, ver qué es lo que necesita, ¿no? Si llora de una forma, tiene hambre; si llora de otra forma, necesita, tiene calor; si hace este gesto es porque necesita que le cambie el pañal. Cuando nosotros observábamos y entendíamos sus necesidades, y cambia para ahora, para este momento. Si observás, entendés sus necesidades y planteás lo que necesitas que te obedezca desde ese lugar, o sea, trabajas en conjunto con el guía interior, la obediencia sucede. En lugar de pelear con el guía, nos tenemos que hacer mejores amigas. Nos vemos en la próxima clase, espero que te haya gustado. Cualquier duda que tengas, acá abajo puedes dejarla en comentarios o en la comunidad. Te espero.